¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy, obviamente por atravesarse lo de la Semana Santa, vamos a hablar algo de lo que hizo Jesús en este tiempo, o sea, parecido a este tiempo más bien, que fue en el tiempo que Él sufrió, padeció, murió y resucitó de entre los muertos. Pero, ¿a qué vino? O sea, muchas personas pueden decir, no, pues vino a hablar del Evangelio, sí, vino a hablar del Evangelio, vino a hablar del reino de Dios, pero no nada más a eso vino, vino también como Cordero Santo, como oveja que matan y desangran a esa oveja para el perdón de los pecados del pueblo. Pero obviamente, esta muerte de Jesús fue solamente una vez, nomás una vez va a ser, se necesita que un cordero santo, porque era un cordero de Dios, sea muerto por la transgresión y pecados de nosotros, de todo el mundo, de todos los que nacieron, los que están ahorita y los que puedan nacer de aquí en adelante, hasta que Él venga. Vamos a leer un poquito de la Biblia y vamos a leer en el libro de Isaías, que es uno de los más representativos de lo que le hicieron a Jesús en ese tiempo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y vamos a ver en el capítulo 53, 2, de ahí en adelante hasta el 7. Vamos a leer. Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí. Si se fijan, en la Biblia dice que Él es como un cordero que fue llevado al matadero y no abrió su boca. Realmente Él no la abrió. Fue llevado, o sea, nunca se quejó de lo que le estaban haciendo. Y fue llevado hasta la cruz, donde lo fue crucificado y muerto. Mas al tercer día, y no quiere decir que hayan pasado 3 días, o sea, dentro de 3 días, no así no se cuentan los días en el pueblo judío en aquel tiempo. Los días se cuentan, por ejemplo, murió hoy es el primer día, porque ya está muerto en este día, entonces es un día. Por eso dice al tercer día, hoy es el primer día. Obviamente si hoy fuera el viernes santo, hoy sería el primer día. El segundo día sería el sábado y el tercer día sería el domingo. Entonces, al amanecer del tercer día fue cuando Él resucitó y se fue al cielo. ¿Por qué se fue al cielo en ese rato? Porque fue a presentar ante el Dios Padre
que él había cumplido con lo que él había sido encomendado, o se le había encomendado a él. ¿Qué fue lo que hizo? Realmente hizo varias cosas. Primero, vino a rescatar lo que estaba perdido. ¿Quiénes son los que estaban perdidos? Pues todos nosotros. Nosotros somos los perdidos y Él nos rescata para estar dentro de su cobertura, dentro de su reino. El que le acepta a Jesús en su corazón, ese es uno de los rescatados. Yo he sido rescatado. Espero que también tú hayas sido rescatado. Y si no has sido rescatado, pídele al Señor para que te rescate. Segundo lugar, Él es el Cordero Santo. En el tiempo de Israel, de los judíos del Antiguo Testamento, cada vez que había pecado en el pueblo, cada año mataban un cordero que no tuviera defecto, y ese cordero servía como expiación ante Dios para el perdón de los pecados de la persona que había llevado ese cordero. O sea, ¿qué quiere decir? Que los pecados se le transmitían al cordero para que la persona que había traído el cordero a ofrecerlo como ofrenda ante Dios, se le quitaran los pecados de ese año. Y así cada año, cada persona o cada del pueblo de Israel hacían lo mismo. Pero llegó un momento en que fue demasiado el pecado de los hombres de Israel y ya no podían ser perdonados. Entonces por eso fue mandado Jesús como una vez y por todas, como Cordero Santo, para el perdón de los pecados de toda la humanidad, desde que inició hasta que se termine. Entonces, ahora, número 2. Nosotros, por el pecado que se había hecho entre Adán y Eva en el huerto del Edén, donde comieron el fruto prohibido, que les dijeron que no comieran y comieron, hubo una separación entre Dios y la persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que murieron espiritualmente hablando. Entonces, para poder restaurar eso, necesitaba haber alguien que venciera lo que Satanás había ganado. O sea, en pocas palabras, en el tiempo de antes del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, las personas no podían ir al cielo. Aunque fueran muy buenos, no se podían ir al cielo. ¿A dónde se iban? Se iban al infierno, pero apartados en un lugar donde no se estaban quemando, que era el Seol, y era donde estaba el seno de Abraham. Ahí es donde estaba Abraham y Moisés y todos ellos, ahí estaban, esperando a que viniera alguien a rescatarlos, pero tenía que rescatarlos de una manera santa para poder quitarlos o sacarlos de ahí y llevárselos al reino de Dios, o sea, restaurar la unión entre Dios y las personas. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando murió? Se rasgó el velo del templo. ¿Qué quiere decir que se rasgó el velo del templo? Que nosotros tenemos, que ya podíamos entrar nosotros a la presencia de Dios, no nada más los sacerdotes de aquel tiempo como le hacían, que eran los únicos que podían atravesar ese velo para llegar al lugar santísimo. Ahora nosotros podemos llegar al lugar santísimo, cada uno de nosotros, porque ya está rasgado ese velo, ya hay nos da la autoridad Jesús de pasar hacia el lugar santísimo por el sacrificio que Él hizo. En tercer lugar, nos da vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús tiene vida eterna y no va a ser condenado. Entonces, nosotros, si recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, entonces nosotros tenemos automáticamente una vida eterna con Él. No quiere decir que no vayas a tener una vida después de la muerte, pero la muerte, después de la muerte, hay dos soluciones, o hay dos lugares donde te puedes ir o me puedo ir. Una es al cielo con Jesús y nuestro Padre Celestial,
el Espíritu Santo y un lugar fantástico que es el reino de Dios, o separados de Él, que será en el infierno. O sea, todos aquellos que no reciban al Señor Jesús y que mueran sin recibirlo, se irán al infierno. No van a poder irse con el Padre. Entonces es muy importante saber estas cosas. Ahora, en cuarto lugar, nosotros ya podemos tener, por lo mismo que se rasgó el velo, ya podemos tener una comunión con Dios. O sea, Él nos recibe. ¿Por qué? Porque Él nos está viendo de aquí en adelante, o no de aquí en adelante, desde que murió Jesús en adelante, nos ve a todos como justos. O sea, nos podemos acercar, pero ¿por qué nos podemos acercar y ya no hay ningún problema? Porque Él nos está viendo a través de la sangre derramada por Jesús. Él derramó esa sangre y el Padre nos ve a través de esa sangre. Entonces por eso lo podemos ver, por eso podemos hablar con Él, porque esa sangre permitió que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios sin que Dios nos rechazara. Obviamente los pecados a lo mejor los traigo desde que cuando yo me acerco a Dios, pero el Señor de esa manera, por derramar la sangre de Jesús, nos podemos acercar a Él y nos va a ver como limpios porque nos está viendo a través de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque esa sangre de Jesús provocó que nos perdonara. Esas son las cosas que verdaderamente nos enseñó y vino aquí a rescatarnos, a darnos el camino para llegar a Dios, que el único camino para llegar a Dios es Jesucristo, hombre, porque Él es el único dado a los hombres desde el cielo para que podamos ser salvos. Nada más Él, no hay nadie más. Si quieres decirme cualquier otra persona o cualquier otra cosa que quieras decirme, no existe, solamente Jesús. Entonces, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Y si no hemos recibido al Señor Jesús, te invito a que lo hagas ahorita, en esta oración. Padre, te damos gracias por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque vino a predicar el Evangelio, a decirnos lo que existe después de la muerte, que es el reino de Dios, y que tú gobiernas sobre todo el universo y lo que está fuera del universo. Gracias te damos, Señor, porque el Señor Jesús murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Gracias te damos porque sabemos que Jesús está a tu diestra y yo creo en ese Jesús, en Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero que seas mi Señor, quiero que gobiernes mi vida, quiero que lleves mi vida en tu senda, Señor, y que por medio de la sangre de Jesús que se derramó en esa cruz y que ahora te pido que se derrame sobre mí, que sea yo limpio de esos pecados, te pido perdón por esos pecados y te pido bendición sobre mi casa, porque dice en tu palabra que yo y mi casa seremos de Jehová. Y te pido, Señor, también que tú nos unjas con el fuego del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, y te pido que tú en este día nos acompañes desde hoy y en adelante hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por vernos y hasta la próxima. Te invito a adquirir el testimonio de vida de mi hijo, una historia de sanidad y amor, esperando que ayude a fortalecer tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Para mayores informes, favor de contactarnos al siguiente correo. Gracias.